Yukio Mishima, sol y acero. Allí más que en ninguna otra parte estaba la esencia de la acción y del poder. A esa realidad en el lenguaje popular se la designaba simplemente como el contrincante. El contrincante y yo habitábamos el mismo mundo. Cuando yo miraba, el contrincante era visto. Cuando el contrincante miraba, el visto era yo. Es más, estábamos uno frente a otro sin que mediara imaginación alguna. Ambos pertenecíamos al mismo mundo de acción y de fuerza, es decir, el mundo de ser visto. El contrincante no era en absoluto una idea, pues aunque ascendiendo peldaño a peldaño por la escalera de la expresión verbal en pos de una idea y mirándola fijamente, pueda ocurrir muy bien que acabemos cegados por la luz. Esa idea jamás nos devolverá la mirada. En un ámbito donde la mirada de uno es devuelta a cada momento, no hay tiempo para expresar las cosas con palabras. A fin de expresarse, uno tiene que situarse fuera del mundo en cuestión, puesto que ese mundo es en su conjunto no responde a la mirada escrutadora. Uno dispone de tiempo para mirar y para expresarse sin prisa lo que ha descubierto, pero nunca podremos captar la esencia de una realidad que nos devuelve la mirada. Era el contrincante agazapado en el vacío, de más allá del puño que fulmina del embate del bambú, mirándonos mirar, lo que constituía la verdadera esencia de las cosas. Las ideas no devuelven la mirada, las cosas sí. Más allá de las expresiones verbales, vemos revolotear las ideas bajo las semitransparencias de las cosas ficticias que han creado. Más allá de la acción, revoloteando bajo el espacio semitransparente que ha creado el contrincante, uno puede atisbar la cosa. Para el hombre de acción, esa cosa se manifiesta como muerte que se cierne majestuosa y amenazadora. El enorme toro negro del matador, sin que intervenga la imaginación. Aún así no me animaba a creer en ello, salvo cuando aparecía en los confines de la conciencia. Había percibido además, de manera confusa, que la única prueba física de la existencia del estado consciente era el sufrimiento. El dolor, sin duda alguna, tenía cierta grandeza, la cual estaba muy emparentada con el esplendor que se oculta detrás de la fuerza. La experiencia nos enseña que ninguna técnica de acción puede resultar efectiva hasta que la práctica reiterada ha logrado inculcarla en las zonas inconscientes de la mente. A mí, sin embargo, me interesaba una cosa ligeramente distinta. Por un lado, había apostado todo mi deseo de alcanzar una experiencia perfecta de la conciencia a la fórmula cuerpo, fuerza, acción. Mientras que por el otro había apostado toda mi sed de experiencia perfecta al momento concreto, en que gracias a la acción reflejada del inconsciente adiestrado de antemano, el cuerpo desplegaba su máxima capacidad.
Y la única cosa que me atraía de verdad era el punto en que coincidían estos dos intentos contrapuestos. En otras palabras, el punto de contacto en que el valor absoluto de la conciencia y el valor absoluto del cuerpo encajaban exactamente el uno en el otro. Mi objetivo, por supuesto, no era atontar los sentidos por medio de las drogas o el alcohol. Solo me interesaba seguir a la conciencia hasta sus límites más remotos, a fin de descubrir en qué punto se transformaba en un poder inconsciente. Si así era, ¿qué mejor testigo podría haber encontrado de la persistencia de la conciencia hasta sus límites exteriores que el sufrimiento físico? Existe una innegable interdependencia entre conciencia y sufrimiento físico, y la conciencia a la inversa proporciona la prueba más clara de la persistencia del dolor corporal. Llegué a la conclusión de que el dolor podía ser muy bien la única prueba de la persistencia de lo consciente dentro de la carne, la sola expresión física de la conciencia. A medida que mi cuerpo ganaba una musculatura y a la vez en fuerza, fue naciendo en mi interior una tendencia hacia la aceptación positiva del dolor, y mi interés por el sufrimiento físico aumentó. Con todo, no quisiera que nadie tomara este desarrollo por un producto de mi imaginación. Mi hallazgo se produjo directamente a través del cuerpo, con la ayuda del sol y del acero. Como muchas personas habrán experimentado, cuanto más preciso es el golpe de un guante de boxeo o de una espada de esgrima, más se lo siente como un contragolpe y no como un ataque directo por parte del adversario. El golpe que uno mismo atesta la fuerza propia crea una especie de hueco. Un golpe es eficaz si en ese preciso instante el cuerpo del contrincante encaja en ese hueco del espacio y adopta una forma idéntica al mismo. ¿Cómo es que un golpe puede ser experimentado de esa forma? ¿Qué es lo que lo hace efectivo? La eficacia del golpe depende de que el momento y la ubicación sean idóneos. Pero hay más. La eficacia se consigue cuando la elección del momento y del blanco que uno mismo decide pilla al enemigo con la guardia baja, cuando se tiene la percepción intuitiva de estar desprevenido una fracción de segundo antes de que los sentidos lo hayan registrado. Esta percepción es un elemento desconocido incluso para el yo, y se adquiere tras un largo proceso de adiestramiento. Cuando el momento justo se hace perceptible a la conciencia, ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde, dicho de otro modo, cuando ha cobrado forma lo que acecha en el espacio de más allá del puño que fulmina y de la punta de la espada. Desde el momento en que cobra forma, tiene que estar ya instalado cómodamente en ese hueco del espacio que uno mismo ha creado y acotado. Es ahí donde surge la victoria. Descubrí que en el apogeo del combate el lento proceso de crear músculo, por el cual la fuerza crea forma y la forma crea fuerza, se repite con tanta rapidez que se vuelve imperceptible a la vista. La fuerza que emitía rayos al igual que la luz se renovaba constantemente, destruyendo y creando forma de pasada. Vi por mí mismo que la forma hermosa
y acertada vencía a la forma fea e imprecisa. El hecho de alterarla implicaba invariablemente una oportunidad para el enemigo y una difuminación de los rayos de la fuerza. La derrota del enemigo tiene lugar cuando éste acomoda su forma al hueco del espacio que uno ha acotado previamente. En ese instante, nuestra propia forma debe conservar su máxima precisión y belleza, y la forma en sí de tener una gran adaptabilidad, una flexibilidad sin igual para asemejarse a una serie de esculturas creadas por un cuerpo líquido, segundo a segundo. La continua radiación de la fuerza debe crear su propia forma, del mismo modo que el chorro continuo de agua mantiene la forma de una fuente. Presentía que ese templarse al sol y al acero a que durante tanto tiempo me sometí no era más que el proceso de creación de esa escultura líquida. Y en la medida en que el cuerpo así moldeado pertenecía estrictamente a la vida, todo su valor, me decía a mí mismo, debía residir en ese esplendor, recreado segundo a segundo. Esa y no otra es la razón de que la escultura se haya afanado tanto por celebrar en mármol imperecedero la gloria momentánea de la carne humana. De ello se deducía que la muerte estaba solo un poco más allá de ese momento concreto. De ese modo, me decía yo, había conseguido pista sobre la comprensión íntima del culto al héroe. El cinismo que consideraba cómica toda la veneración del héroe se ve siempre ensombrecido por un sentimiento de inferioridad física. Invariablemente es el hombre que se considera físicamente desprovisto de atributos heroicos quien se mofa del héroe. Y cuando lo hace, cuán infamante es que su grandilocuencia, teniendo ostensiblemente rasgos de una lógica tan universal y general, no ofrezca, o así al menos parece entenderlo el gran público, ninguna pista sobre sus características físicas. Aún no he oído burlarse del culto al héroe a ningún hombre dotado de lo que bien podríamos llamar atributos físicos heroicos. El cinismo fácil invariablemente va acompañado de una musculatura fofa o de obesidad, mientras que el culto al héroe y un nihilismo poderoso van siempre acompañados de un cuerpo pujante y unos músculos bien templados. El culto al héroe, en definitiva, es el principio básico del cuerpo, que a la postre guarda una íntima relación con el contraste entre la robustez del cuerpo y esa destrucción que es la muerte. El cuerpo lleva consigo la suficiente persuasión como para destruir el aura cómica que rodea una excesiva conciencia de sí mismo, pues aunque un cuerpo bello puede ser trágico, no hay en él menor vestigio de comicidad. La cosa que en definitiva salva a la carne de ser ridícula es el elemento de muerte que reside en el cuerpo sano y vigoroso. Era esto, comprendí, lo que mantenía la dignidad de la carne. Cuán cómicas nos parecían las ufanías y la elegancia del torero si su oficio estuviera divorciado de toda asociación con la muerte. Y sin embargo, siempre que uno perseguía la sensación última, el momento de la victoria se presentaba como algo insípido. En el fondo, el contrincante, la realidad que nos devuelve la mirada es la muerte, puesto que al parecer la muerte no cede ante nadie. La gloria del triunfo no puede ser más que una gloria puramente mundana en su más alta expresión. Y si solo es gloria mundana, me decía a mí mismo, entonces teníamos que ser capaces de obtener algo muy parecido echando mano de las artes verbales. Pero aquello que percibimos
ante la buena escultura, como en el auriga de Delfos, donde a la gloria, a la arrogancia y a la timidez reflejadas en el momento de la victoria se les confiere una fiel inmortalidad. Es el veloz aproximarse del espectro de la muerte del otro lado del vencedor. Al mismo tiempo, al mostrar simbólicamente los límites de la especialidad en el arte de la escultura, nos revela que detrás de la más grande gloria humana no hay otra cosa que el declive. En su arrogancia, el escultor ha buscado capturar la vida solo en su momento supremo. Si la solemnidad y la dignidad del cuerpo provienen únicamente del elemento de mortalidad que acecha en su interior, entonces la ruta que conduce a la muerte, pensaba yo, ha de tener algún camino particular que lo relacione con el dolor, el sufrimiento y la conciencia ininterrumpida, que es prueba de vida. Yo no podía soslayar la idea de que si había algún incidente en que el dolor agudo de la muerte y unos músculos bien desarrollados se combinaran hábilmente, ello solo podría ocurrir como respuesta a las exigencias estéticas del destino. No es por supuesto que el destino suela prestar oídos a consideraciones estéticas. Siendo un muchacho, yo había conocido diversas facetas del dolor físico, pero la confusión mental y la hipersensibilidad de la adolescencia los confundían con el sufrimiento espiritual. Una marcha forzada desde Gora hasta Sengoku-bara y luego por el paso de Otome hasta el pie del monte Fuji era para cualquier colegial un verdadero mal trago. Pero lo único que yo sacaba de mis tribulaciones juveniles era un tipo de sufrimiento pasivo mental. Me faltaba el coraje físico para singularizar el sufrimiento por mí mismo, para asumir personalmente el dolor. La aceptación del sufrimiento como prueba de coraje era el tema de primitivos ritos iniciáticos en el pasado lejano, y tales ritos eran a un tiempo ceremonias de muerte y de resurrección. Los hombres han olvidado ya la profunda lucha entre la conciencia y el cuerpo, que subyace al coraje, y al coraje físico en particular. La conciencia es generalmente considerada pasiva, mientras que el cuerpo activo constituiría la esencia del arrojo y la intrepidez. Sin embargo, en el drama del coraje físico, los papeles están de hecho invertidos. La carne se debate en retirada hacia su función de autodefensa, mientras que es la conciencia clara quien controla la decisión que empuja al cuerpo al abandono de sí mismo. El cumen de la conciencia clara constituye así uno de los factores determinantes de este abandono de sí mismo. Abrazar el sufrimiento. He aquí el papel constante del coraje físico. Y el coraje físico es, por así decir, el origen de ese deseo de comprender y valorar la muerte, que más que ninguna otra cosa es condición indispensable para una clara conciencia de la muerte. Por mucho que el filósofo en la soledad de su cuarto medite sobre la idea de la muerte, seguirá siendo incapaz mientras esté disociado del coraje físico que constituye el requisito previo para la conciencia, de empezar siquiera a comprenderla. Debo dejar claro que estoy hablando del coraje físico. Aquí no entró para nada en la conciencia del intelectual o del coraje intelectual. El hecho es que yo vivía en una época en que la espada de esgrima había dejado de ser un símbolo de la espada real, y donde la espada real en la esgrima no hendía otra cosa que el aire. El arte de la esgrima era una suma de todos los tipos de belleza viril. Sin embargo, en la medida que esa virilidad no tenía ya ningún uso práctico a la sociedad, apenas se la distinguía de un arte basado únicamente de la imaginación. Yo detestaba la imaginación. Para mí la esgrima tenía que ser algo en donde no cupiera la imaginación.
los cínicos sabedores de que nadie desprecia tanto la imaginación como el soñador, cuyos sueños son fruto de la imaginación, no hay duda de que se mofarán secretamente de mi conciencia. Pero mis sueños llegaron a ser en una determinada fase mis músculos, los músculos que yo había formado, que existían, podían dar carta blanca a la imaginación de otros. Pero ya no admitían que la mía propia los fuera royendo. Había llegado a una etapa en que me estaba familiarizando rápidamente con el mundo de los que son vistos. Si era característico de los músculos el alimentar la imaginación de los otros sin dejar ellos de estar totalmente privados de imaginación, entonces en la esgrima yo buscaba ir un poco más allá y alcanzar el acto puro, donde no cabía la imaginación, ya fuera por parte del yo o por parte de los otros. A veces parecía que mi deseo se había cumplido, otras que todavía no. En ambos casos era la fuerza física la que peleaba, la que corría ligera, la que gritaba a voz en cuello. ¿Cómo conocían los haces de músculo, normalmente tan pesados, tan oscuros, tan inamoviblemente estáticos, el momento en que la acción alcanzaba su frenesí? Yo adoraba el frescor de la conciencia que pululaba incesantemente bajo la tensión espiritual. Ya no podía creer que solo por una cualidad intelectual de mí mismo el cobre de la excitación estuviera revestido con la plata de la conciencia. Era esto lo que hacía que el frenesí fuese lo que era. Y es que había empezado a creer que los músculos potentes, estáticamente tan bien organizados y tan silenciosos, eran la verdadera fuente de la claridad de mi conciencia. El dolor producido en los músculos por un golpe que erraba el escudo daba pie de inmediato a una conciencia más vigorosa, aún que suprimía el dolor, y el quedarse de repente sin aire suscitaba un frenesí que lo conquistaba. De vez en cuando acertaba a vislumbrar un sol completamente distinto de aquel que me había dispensado sus bendiciones. Un sol lleno de feroces llamas negras del sentimiento. Un sol de muerte que nunca abrazaba la piel, pero que despedía un resplandor aún más extraño. Este segundo sol era esencialmente mucho más peligroso para el intelecto que el primero, y era este peligro más que ninguna otra cosa lo que me deleitaba. ¿Y en qué quedaba mi relación con las palabras durante este mismo periodo? Yo había convertido mi estilo en algo apropiado a mis músculos. Se había vuelto flexible y libre. Todo embellecimiento graso le había sido arrancado sin dejar de mantener asiduamente un adorno muscular. Adorno, eso sí, que si bien posiblemente carecía de utilidad en la civilización moderna, era aún tan necesario como siempre, a efectos de prestigio y presentación. Sentía tanta aversión por un estilo meramente funcional como por otro puramente sensual. A pesar de ello, me encontraba aislado en una isla. Del mismo modo que mi cuerpo estaba aislado, también mi estilo se encontraba al borde de la no comunicación. Era un estilo que no aceptaba, sino que rechazaba. Sobre todo me preocupaba la distinción, y no porque mi estilo la tuviera necesariamente. Mi estilo ideal habría tenido la grave belleza de la madera barnizada en el vestíbulo de una mansión de samurái un día de invierno. Mi estilo, huelga decirlo, fue dando la espalda a las preferencias de la época. Abundante en antítesis, revestido de una anticuada y pesada solemnidad, no carecía empero de cierta nobleza.
pero mantenía siempre el mismo andar grave y ceremonial al margen del lugar que estuviera pisando. Como algunos militares, mi estilo iba por doquier, sacando pecho y cuadrando la espalda, desdeñando los estilos de otros por su manera de encorvarse, doblar las rodillas o incluso, no lo quisiera Dios, menear las caderas. Yo sabía desde luego que en este mundo hay ciertas verdades que uno no puede ver a menos que enderece la postura, pero de esas cosas bien podían ocuparse otros. En mi interior empezaba yo a planear una unión entre arte y vida, entre estilo y el ethos de la acción. Si el estilo era similar a los músculos y a las pautas de conducta, entonces su función era evidentemente restringir el desvarío de la imaginación. Las verdades que debido a ello pudieran ser pasadas por alto no eran de mi incumbencia. Tampoco me importaba en lo más mínimo que el miedo y el horror de la confusión y la ambigüedad se hurtaran a mi estilo. Había tomado la decisión de seleccionar una única verdad concreta, evitando apuntar a cualquier verdad de carácter global. Hacía caso omiso de las verdades feas y deprimentes mediante un proceso de selección diplomática dentro del espíritu. Buscaba sortear la mórbida influencia ejercida sobre los hombres que se abandonan a la imaginación. No obstante, era peligroso sin duda alguna subestimar o ignorar su influencia. No había modo de saber cuándo las achacosas fuerzas de una imaginación invisible siempre al acecho podían lanzar su cobarde ofensiva desde el exterior de las prietas fortificaciones del estilo. Día y noche yo montaba guardia en las murallas. De vez en cuando algo, un fuego rojo llameaba como una señal en la llanura nocturnal que se extendía ilimitada ante mis ojos. Yo trataba de convencerme de que era una hoguera. Entonces, tan repentinamente como había aparecido el fuego, se desvanecía otra vez como instrumento contra la imaginación y su secuaz, la sensibilidad. Yo tenía el estilo. La tensión de la vigilia nocturna, ya fuera por tierra o por mar, eso era lo que yo perseguía en mi estilo. Detestaba la derrota por encima de todo. Puede existir peor derrota que cuando uno se siente corroído interiormente por las secreciones ácidas de la sensibilidad hasta el extremo de disolverse, de licuarse, o cuando lo mismo acontece a la sociedad que nos rodea y uno modifica su estilo a fin de estar a la altura. Todo el mundo sabe que la obra maestra irónicamente surge en ocasiones de este tipo de derrota, de la muerte del espíritu. Aunque yo podía dar un paso atrás y admitir estas obras maestras como victorias, sabía que se trataba de victoria sin combate, un tipo de victoria exento de batalla, que es peculiar al arte. Yo buscaba la lucha en cuanto a tal, tomara la dirección que tomase. No sentía la menor inclinación por una derrota, no digamos ya por una victoria desprovista de lucha, pero conocía también sobradamente la engañosa naturaleza de todo conflicto en el arte. Pensaba que si quería luchar debía pasar a la ofensiva en campos ajenos al arte. En arte defendería mi ciudadela. Era preciso ser un denodado defensor dentro del arte y un buen combatiente fuera de él. La meta de mi vida era adquirir los variados atributos del guerrero. Durante el periodo de posguerra en el que todos los valores reconocidos perdieron su significado, yo pensaba a menudo, y así se lo comunicaba a otros, que ahora más que nunca era el momento de revivir el viejo ideal japonés de combinar las letras y las artes marciales y el arte y la acción. Momentáneamente mi interés se desvió del ideal concreto,
Luego, a medida que iba aprendiendo por el sol y el acero el secreto de aspirar a las palabras con el cuerpo, y no solamente de aspirar al cuerpo con las palabras, mis dos polos internos empezaron a mostrar un equilibrio, y el generador de mi espíritu, por así decir, pasó de una corriente continua a una corriente alterna. Pergeñé un sistema que, mediante la instalación dentro del yo de dos elementos excluyentes y hostiles, dos elementos que fluían alternativamente en direcciones opuestas, daba la apariencia de producir una escisión aún mayor de la personalidad, pero que en la práctica creaba en cada momento un equilibrio vital, que era constantemente destruido y constantemente renacía. Abrazar una doble polaridad dentro del yo y aceptar contradicción y colisión. Tal fue mi receta de arte y acción. De este modo pensaba yo, mi interés de antiguo por lo que se oponía al principio literario empezaba por primera vez a dar frutos. El principio de la espada, al parecer, consistía no en una alianza de la muerte con el pesimismo y la impotencia, sino con la energía, flor de la percepción física, y con la voluntad de lucha. Nada podía estar más lejos del principio de la literatura. En literatura la muerte es mantenida a raya al tiempo que se la utiliza como elemento motriz. La fuerza está dedicada a la construcción de ficciones hueras. La vida queda en reserva, mezclada con la muerte en la justa medida, tratada con conservantes y propagada para la producción de obras de arte que poseen una misteriosa vida eterna. La acción, podríamos decir, perece con su florecimiento. La literatura es una flor imperecedera. Y una flor imperecedera, por supuesto, es una flor artificial. Así, combinar acción y arte es combinar la flor que se marchita y la flor que dura eternamente. Mezclar en un solo individuo los dos deseos más contradictorios de la humanidad y los correspondientes sueños de realización de dichos deseos. ¿Cuál es entonces el resultado? Estar totalmente familiarizado con la esencia de estas dos cosas, de las cuales una es falsa y la otra es cierta. Conocer perfectamente sus orígenes y alimentarse de sus misterios es destruir secretamente los sueños fundamentales, como lo falso, los sueños fundamentales de uno respecto de la otra. Cuando la acción se ve a sí misma como realidad y el arte como lo falso, confiere a esta falsedad el poder de dar una confirmación definitiva a su propia verdad, y en la esperanza de sacar partido de la falsedad le encomienda sus sueños. A esto deben su existencia los poemas épicos. Por el contrario, cuando el arte se considera a sí mismo la realidad y a la acción como lo falso, está concibiendo esa falsedad como la cima de su propio mundo de ficción. Se ha visto forzado a comprender que su propia muerte ya no es respaldada por la falsedad, que la realidad de la muerte sigue muy de cerca a la realidad de su obra. Es esta una muerte temible, la muerte que desciende sobre el ser humano que no ha vivido jamás, pero que puede soñar al menos con la experiencia en el mundo de la acción, la falsedad de una muerte que no es la suya propia. Por la destrucción de estos sueños fundamentales entiendo la percepción de dos verdades ocultas, que la flor de falsedad soñada por el hombre de acción no es más que una flor artificial, y por otra parte que la muerte alentada por la falsedad con que sueña el arte no confiere en modo alguno ningún favor especial. En resumen, el enfoque dualista desgaja de toda posible salvación por los sueños, los dos secretos que en
justicia jamás se habrían puesto frente a frente, se conocen a la perfección. Dentro de un mismo cuerpo debe ser aceptado sin vacilación el colapso de los principios fundamentales de la vida y de la muerte. Podemos preguntarnos si es posible que en la práctica alguien viva esta dualidad. Por fortuna es extremadamente raro que la dualidad adopte su forma absoluta. Es la clase de ideal que una vez alcanzado desaparecería en un momento, pues el secreto de esta dualidad fundamental, íntimamente conflictiva, es que, aunque pueda hacerse previsible en la forma de una vaga aprehensión, nunca será puesta a prueba hasta el momento de la muerte. Entonces, en el instante mismo en que el doble ideal que nos ofrece salvación está a punto de realizarse, el individuo preocupado por dicha dualidad traicionará ese ideal de un modo o de otro, puesto que era la vida la que lo ataba a la implacable percepción de ese ideal. Traicionará dicha percepción una vez se encuentre cara a cara con la muerte. De lo contrario, la muerte se le haría insoportable, pero mientras estamos vivos, podemos coquetear con cualquiera de estos puntos de vista, hecho confirmado por las muertes que se producen constantemente en el deporte, seguidas de benéficos renacimientos. La victoria en lo que respecta a la mente proviene del equilibrio conseguido ante la siempre inminente destrucción. Como mi propio espíritu estaba constantemente asediado por el aburrimiento, solo las más difíciles, por no decir imposibles tareas, conseguían ahora suscitar su interés. Concretamente, ya no le interesaba otra cosa que ese tipo de juego en el que la mente se pone a sí misma en peligro, el juego y la benéfica lucha que le seguía. En un determinado momento, mi mente se propuso saber qué sentía un hombre de físico imponente acerca del mundo que le rodeaba. Por supuesto, era un problema de demasiada envergadura para abordarlo mediante el conocimiento, pues aunque éste pueda sondear la oscuridad guiándose por las plantas trepadoras de la sensación y la intuición, aquí dichas plantas estaban arrancadas. El afán de conocerme pertenecía a mí, mientras que el derecho al sentido inclusivo de la existencia le era otorgado a la otra parte. Trataré de aclarar este punto. El sentido de la existencia que puede tener un hombre con un físico imponente debe en sí mismo abarcar el mundo entero. Para ese hombre, considerado como objeto de conocimiento todo lo exterior a él, yo incluido, debe por fuerza ser transferido al mundo exterior, objetivo, experimentado por sus sentidos. No hay forma de hacerse una imagen precisa en tales condiciones, a menos que se responda con una conciencia todavía más global. Es como intentar saber de qué manera experimenta la existencia el nativo de otro país. En tal caso, lo único que se puede hacer es aplicar conceptos inclusivos, abstractos, tales como género humano, humanidad universal, etc., y hacer deducciones en función de estos criterios hipotéticos. Aquí, sin embargo, no estaríamos ante un conocimiento exacto, sino ante un método que deja intactos los elementos finalmente impenetrables, que deduce por analogía con los elementos comunes. Así se evita la verdadera cuestión. Las cosas que uno realmente quiere saber quedan definitivamente arrinconadas. La única alternativa es que la imaginación tome el revelo sin el menor remordimiento y adorne a la otra parte con un variado surtido de poemas y fantasías varias. Para mí, sin embargo, toda fantasía se desvaneció de golpe. Mi mente hastiada iba en pos de lo ininteligible cuando bruscamente el misterio se desintegró.
De pronto era yo el que poseía un buen físico. Los que habían estado en la otra orilla ahora estaban aquí, del mismo lado que yo. El enigma había desaparecido. El único misterio seguía siendo la muerte. Y puesto que este liberarse del enigma no había sido en modo alguno producto de la mente, el orgullo de esta quedó terriblemente herido. Casi como un reto, la mente volvió a bostezar de nuevo, empezó a venderse a la detestada imaginación, y lo único que pertenecía eternamente a la imaginación era la muerte. Pero ¿dónde está la diferencia? Si los orígenes profundos de la imaginación morbosa que le acosa a uno de noche, de la imaginación voluptuosa que induce al abandono sensual, consisten en la muerte, ¿en qué difiere esta de la muerte gloriosa? ¿Qué se distingue la muerte heroica de la muerte decadente? Esa cruel negativa de la salvación en la dualidad demuestra que en el fondo son la misma cosa, y que la ética literaria y la ética de la acción no son más que esfuerzos patéticos por resistirse a la muerte y al olvido. La posible diferencia que pudiera haber se resuelve en la presencia o la ausencia de la idea del honor, que considera la muerte algo que debe ser visto, y la presencia o ausencia de la estética formal consustancial a la muerte, en otras palabras, la naturaleza trágica del acercamiento a la muerte y la belleza del cuerpo, camino de su perdición. En lo que concierne a una muerte bella, los hombres están condenados a ser desiguales, a desigualdades y grados de forma proporcionados a las desigualdades y a grados de fortuna que el destino les otorga en el momento de nacer, aunque esta desigualdad esté difuminada hoy día por el hecho de que el hombre moderno ha perdido casi por completo el deseo de los antiguos griegos de tener una vida bella y una muerte bella. ¿Por qué asociar a un hombre con la belleza solo a través de una muerte heroica violenta? En la vida corriente la sociedad mantiene una férrea vigilancia para garantizar que los hombres no tengan parte alguna en la belleza. Se desprecia la belleza física en el varón cuando se la considera un objeto en sí misma sin agente intermediario. Y la profesión del actor, la cual entraña ser visto constantemente, está lejos de ganarse un verdadero respeto. En lo concerniente a los hombres se aplica una norma muy estricta, a saber, en circunstancias normales un hombre no debe permitir jamás su propia objetivación. Solo puede ser objetivado en el acto supremo que es, imagino yo, el momento de la muerte. Ese momento en que incluso sin ser vista se admiten la ficción de ser visto y la belleza del objeto. De ese cariz es la belleza del escuadrón suicida. Belleza no solo en el plano espiritual, sino también, como reconoce la mayoría de los hombres, en un sentido ultraerótico. Más aún, servir de intermediario en este caso implica un heroísmo de una intensidad que escapa a los recursos del mortal corriente, de manera que aquí la objetivación sin intermediario no es posible. Por mucho que las meras palabras se acerquen a este momento de acción suprema, no pueden alcanzarla como un cuerpo volante, no pueden alcanzar la velocidad de la luz, pero lo que yo intentaba describir no era la belleza. Hablar de belleza es hablar de ello en profundidad. Esta no era mi intención. Lo que pretendía hacer era ordenar una gran variedad de ideas como dados de marfil y establecer límites a la función de cada una. Descubrí entonces que los grandes abismos de la imaginación estaban en la muerte. Quizás era lógico que, aparte de la necesidad de preparar mis defensas contra los abusos de la imaginación, hubiera concebido la idea de volver sobre sí misma la imaginación que tanto me había atormentado,
convirtiéndola en la que pudiera servirme de arma para el contraataque. Sin embargo, en lo concerniente al arte en cuanto a tal, mi estilo había levantado fortines aquí y allá y estaba consiguiendo mantener a raya la imaginación. Si yo tenía que planear un contraataque, este debía ocurrir por fuerza en un terreno exterior al arte. Más que ninguna otra cosa, fue esto lo que me hizo considerar la idea de las artes marciales. En una época yo había sido la clase de muchacho que se asomaba a la ventana esperando día tras día que le sucedieran toda clase de cosas inesperadas. Aun cuando podía ser incapaz de cambiar el mundo, no podía menos de esperar que el mundo cambiara por sí solo. Para un chico de estas características, con todas las ansiedades inherentes, la transformación del mundo era una necesidad prioritaria. Era algo que me nutría diariamente, algo sin lo cual no habría sabido vivir. La idea de cambiar el mundo era tan necesaria para mí como dormir y hacer 3 comidas al día. Era el útero que alimentaba mi imaginación. Lo que siguió en la práctica fue, en un sentido, una transformación del mundo, y en otro sentido, no. Aunque pudiera cambiar de modo que yo esperaba, el mundo perdía todo su atractivo en el mismo momento del cambio. Mis sueños, en última instancia, hablaban del peligro máximo, de máxima destrucción. En ningún momento había yo previsto la felicidad. Para mí, el tipo de vida cotidiana más apropiado era una destrucción mundial, día por día. Vivir en un estado de paz era lo más arduo y anormal. Por desgracia, me faltaban los medios físicos para hacer frente a esto. Guardando en la manga una susceptibilidad que no sabía resistir, vigilaba la aparición de lo inesperado, diciéndome que cuando esto llegara lo aceptaría en vez de presentarle batalla. Mucho más tarde me di cuenta de que si la vida psicológica de esta juventud tan decadente se hubiera sustentado en la fuerza y en la voluntad de lucha, habría constituido una perfecta analogía con la vida del guerrero. Fue este un hallazgo extrañamente estimulante. Con ello yo ponía al alcance de mi mano la oportunidad de darle vuelta a la imaginación. Si para mí el único mundo natural era aquel en que la muerte era un asunto cotidiano evidente, y si lo que era natural para mí resultaba fácilmente alcanzable, no mediante artilugios, sino por razón de conceptos del deber en absoluto originales, entonces nada podía ser más natural que sucumbir paulatinamente a la tentación y tratar de sustituir la imaginación por el deber. No hay momento más deslumbrante que aquel en que nuestra fantasía acerca de la muerte y el peligro y la destrucción del mundo se transforma en deber. Esto, sin embargo, requería alimentar al cuerpo, la fuerza y la voluntad de lucha, así como las técnicas propias de ello. El desarrollo de las mismas podía ser confiado a métodos como los que antes habían servido para desarrollar la imaginación. ¿Acaso no eran similares la imaginación y el manejo de la espada? En la medida en que eran técnicas que se nutrían de una familiarización con la muerte, por añadidura, eran técnicas que cuanto más refinadas, más aproximaban a la destrucción. Me doy cuenta de que esta tarea en la que templar la imaginación para la muerte y el peligro acaba teniendo el mismo significado que templar la espada, me venía ya reclamando desde hacía tiempo. Solo la cobardía y la flaqueza me habían hecho eludirla. Tener la muerte presente día a día, concentrar cada momento en la muerte inevitable, cerciorarse de que los peores presagios coincidieran con los propios sueños de gloria. Si eso era todo, bastaba entonces con transferir al mundo de la carne lo que yo había venido haciendo en el mundo del espíritu.
He explicado ya cuán asiduamente hacía preparativos para aceptar un cambio tan violento, preparándome para aceptarlo de un momento a otro. La teoría de que todo podía ser recuperado había tomado cuerpo dentro de mí. Como me había quedado claro que incluso el cuerpo, aparentemente prisionero del tiempo en su crecimiento y declinar diarios, podía ser recuperado, no era extraño que concibiera la idea de que el tiempo mismo era recuperable. Para mí la idea de un tiempo recuperable significaba que la muerte bella, que hasta entonces me había rehuido, también era posible. Más aún, los 10 años anteriores me habían servido para aprender la fuerza, el sufrimiento, la batalla y la conquista de uno mismo. Había aprendido el coraje de aceptarlo todo con alegría. Estaba empezando a soñar con mis aptitudes de combatiente. Es bastante arriesgado hablar de una felicidad que no tiene necesidad de palabras. La única cosa que estoy seguro puede deducirse fácilmente de cuanto he dicho es que a fin de producir eso que aquí designo como felicidad hay que cumplir toda una serie de condiciones extremadamente problemáticas y pasar por toda una serie de procedimientos extremadamente complejos. El breve periodo, 1 mes y medio, de vida militar que tuve ocasión de experimentar más adelante me proporcionó muchos fragmentos de felicidad, pero hay uno de ellos, una inolvidable, universal sensación de felicidad experimentada en un momento en sí mismo aparentemente insignificante y en absoluto militar, del que me siento obligado a hablar aquí. Aunque me encontraba inmerso en la vida castrense de un grupo, esta suprema sensación de bienestar se manifestó como siempre me había ocurrido cuando me encontraba totalmente a solas. Sucedió al atardecer del 25 de mayo, un hermoso día de principios de verano. Estaba asignado a un pelotón de paracaidistas. Terminada la instrucción, había ido a darme un baño y me disponía a volver al dormitorio. El sol del atardecer estaba teñido de azul y rosa, y la hierba que se extendía a sus pies era un mar de jade reluciente. A ambos lados del sendero por el que caminaba se levantaban vetustos edificios compactos de madera, nostálgicos recuerdos de una época en que esto había sido la Academia de Caballería, el picadero cubierto, ahora gimnasio, la caballeriza, ahora cantina. Yo llevaba todavía la ropa de gimnasia, calzones largos de algodón blanco que habían repartido ese mismo día, zapatillas de goma, una camiseta. El mismo barro que ensuciaba ya la parte baja del calzón contribuía a mi sensación de bienestar. El manejo del paracaídas que nos había ocupado aquella mañana, la sensación extraordinariamente dispersa de la primera vez que uno se entregaba al vacío me acompañaban aún. Residuo transparente, frágil como una galleta medicinal. La rápida y profunda respiración debida a la carrera que siguió a la instrucción había saturado mi cuerpo de un placentero letargo. Teníamos a mano rifles y toda clase de armas. Mi hombro estaba siempre dispuesto a apuntalar un arma. Había corrido a más no poder por la verde hierba, había notado cómo el sol bronceaba mi epidermis bajo la luz del verano, había podido ver 10 metros más abajo sombras perfectamente definidas y firmemente sujetas a los pies de los hombros de los hombres. Había saltado el espacio desde lo alto de la torre plateada, consciente en ese momento de que la sombra que yo mismo proyectaría entre ellos segundos después se encontraría aislada en el suelo como un charco negro, desligada de mi cuerpo. En ese instante, fuera de toda duda, yo estaba liberado de mi sombra, de la conciencia de mí mismo. La jornada no podía haber estado más colmada de cuerpo y de acción. Excitación física, fuerza, sudor, músculo,
La verde hierba del estío lo cubría todo. La brisa agitada, el polvo del sendero, los rayos del sol eran cada vez más cegados, y yo caminaba por entre ellos con toda naturalidad, en calzones y zapatillas de gimnasia. Esta era la vida que había buscado. En ese momento paladeé la misma alegría solitaria, tosca del preparador físico al pasar de regreso entre la vieja escuela y los matorrales. Tras perderse en la belleza de los ejercicios físicos una tarde de verano, percibí en ello un descanso absoluto para el espíritu, una beatificación de la carne. El verano, las nubes blancas, el vacío azul del cielo tras la última instrucción de la jornada, y una pátina de tristeza nostálgica matizando el brillo del sol que se colaba entre los árboles, suscitaban en conjunto una sensación de embriaguez. Yo existía. Cuán complejos eran los procedimientos necesarios para alcanzar esta existencia. En ella un gran número de conceptos que para mí eran casi como fetiches establecían una asociación directa con mi cuerpo y mis sentidos. Totalmente al margen de la intervención de las palabras, el ejército, la instrucción física, el verano, las nubes, el atardecer, el verde de la hierba estival, el uniforme blanco de gimnasia, el sudor, los músculos y apenas un ligerísimo soplo de muerte. No faltaba nada. Cada pieza del mosaico estaba en su debido sitio. No necesitaba nada más y por consiguiente no tenía ninguna necesidad de palabras. El mundo en que me encontraba estaba hecho de elementos conceptuales que eran puros, como los ángeles. Todo elemento extraño había sido temporalmente descartado y yo rebosaba del infinito júbilo de ser uno con el mundo. Un júbilo similar al producido por el agua fría sobre una piel calentada al sol de verano. Posiblemente lo que llamó felicidad coincide con lo que otros llaman el momento del peligro inminente, pues ese mundo con el que yo armonizaba sin mediación de las palabras y que me había colmado de felicidad no era otro que el mundo trágico. Por supuesto, la tragedia no se había cumplido aún, pero todas las semillas de la tragedia estaban allí contenidas. La ruina estaba implícita en él. Era un mundo sin futuro. Evidentemente mi felicidad se basaba en la alegría de haber superado finalmente las pruebas necesarias para habitar allí. Mi orgullo se basaba en la emoción de haber adquirido este precioso pasaporte, no a través de las palabras, sino de cultivar mi cuerpo y nada más que eso. Este mundo era el único lugar en el que podía respirar a gusto. Un mundo totalmente alejado del lugar común y carente de futuro. Lo había estado buscando sin tregua, desde el momento en que terminó la guerra, con una ardiente sensación de desengaño. Pero las palabras no habían hecho nada para proporcionarme ese mundo, al contrario, me habían expoliado para apartarme de él. Y es que hasta la expresión verbal más destructiva era parte íntegramente del quehacer cotidiano del artista. Qué ironía. En un periodo en el que el cáliz sin futuro de la catástrofe estaba a rebosar, yo no había superado las pruebas para beber de él. Me había ido lejos y cuando, tras un prolongado adiestramiento, había vuelto pertrechado con todas las aptitudes necesarias, fue para encontrar el cáliz vacío, fríamente visible su fondo, y yo con más de 40 años. Por si eso fuera poco, el único líquido que podía apagar mi sed era el que otros habían apurado antes que yo. No todo se podía recuperar, como yo había pensado equivocamente. El tiempo, a fin de cuentas, era irrevocable, y sin embargo, como ahora veía, el intento de plantar cara a la implacable marcha del tiempo era quizás el rasgo más característico del modo en que, desde la guerra, había probado a vivir cometiendo herejía tras herejía. Si, como se creía comúnmente, el tiempo era en efecto irreversible, ¿podía yo vivir aquí de esta manera?
tenía sin duda alguna buenos motivos para formular esta pregunta. Negándome de plano a reconocer las condiciones de mi existencia, me había propuesto adquirir una existencia distinta, en la medida en que las palabras, al corroborar mi existencia, habían sentado las condiciones para la misma. Los pasos necesarios para adquirir otra existencia entrañaban tomar corporalmente partido por el fantasma evocado e irradiado por las palabras. Ello significa pasar a ser un creador de palabras, a ser una criatura de palabras. Significaba sencillamente usar sutiles y complicados procedimientos al objeto de conseguir una sombra momentánea de existencia. Era lógico, sin duda alguna, que yo no hubiera acertado a existir más que en un momento aislado y selecto de mi breve vida militar. El fundamento de mi felicidad ciertamente era el haberme transformado, ni que fuera un momento en un fantasma, ni que fuera un momento en un fantasma formado por las sombras que habían echado tiempo atrás unas remotas carcomidas palabras. Ahora, empero, no eran las palabras las que corroboraban mi existencia. Este tipo de existencia derivado del rechazo a la corroboración por las palabras tenía que buscar la corroboración de algo diferente. Y ese algo diferente era el músculo.